¿Quieren entender el porqué de todas estas marchas? Les cuento que la actual Ley de Educación financia universidades de los años 90. La Ley 30 de 1992 determinó en su artículo 86 que las universidades estatales u oficiales recibirán aportes del presupuesto nacional teniendo como base los gastos y los presupuestos que tenían en 1993. Pero bueno, ya explicaremos más esto a profundidad en el video y asimismo entenderemos el porqué de todas estas marchas que han habido a favor de las universidades públicas. Bienvenidos al Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, yo soy Juliet Martínez y vamos a entender bien esto. ¿Se financia muy poco la educación superior? Sí. Nada más déjenme que nos comparemos con la OCDE, que sabemos que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la que Colombia es parte. Ellos financian en promedio el 91% de la educación básica primaria y secundaria. La mayoría de países en este grupo están muy cercanos a este porcentaje, pero Colombia está muy alejado con un 75%. Si nos vamos a la educación superior, este grupo tiene en promedio un 70% de financiamiento. Sin embargo, para esta Colombia se ubica en un 45%. Bueno, y a la pregunta, ¿es conveniente tener una financiación alta de educación? Si nos vamos a los planteamientos de la OCDE, el desarrollo de los países está directamente ligado con la inversión en educación. Y en un mundo en el que el conocimiento y la información son altamente valorados, el éxito está aún más unido a la educación superior de calidad con investigación e innovación. Por lo que obviamente es deseable que las personas tengan acceso a educación superior. Si no me creen esto, igual vámonos a los hechos. En los países de la OCDE, las personas que tuvieron un grado de educación superior obtuvieron una tasa de empleo 10% superior. 3% para el caso de Colombia. Y en la OCDE, 56% superior sus ingresos. Para el caso de Colombia, 250%. Cuando las comparamos con personas que solo tuvieron educación secundaria. Ahora sí, volvamos a la pregunta principal. ¿En qué consiste este problema de financiación estructural? Bueno, pues la Ley 30 de 1992 que habíamos mencionado anteriormente estableció que las transferencias de la nación a los presupuestos de las universidades públicas aumentarían anualmente según el IPC. Es decir, que este presupuesto solamente se iba a actualizar para conservar el valor del dinero en el tiempo, sin contemplar el incremento de costos por el crecimiento y desarrollo de las universidades públicas. Lo que equivaldría a decir que la universidad actual es idéntica a los años 90, pero en realidad los gastos de funcionamiento e inversión han aumentado para estas universidades, al igual que sus estudiantes, los programas de estudio que tienen, los docentes, el personal administrativo, entre otros. Vamos a considerar algunos de estos aspectos. Desde 1993 hasta el año 2007, la cantidad de estudiantes ha aumentado en un 361%. Desde 2004 a 2017, los estudiantes de posgrado han aumentado un 184%. Y el de programas de doctorado creció en un 355%. Si hablamos de docentes, el número de ellos que tiene doctorado ascendió un 204% del periodo 2003 al 2011. Las universidades estatales han aumentado sus grupos de investigación en un 103% del año 2004 al año 2017. Adicional, tenemos crecimientos en las estructuras físicas y tecnológicas de las universidades, con ampliaciones en coberturas y mejoramiento en instalaciones. Para el año 2003 al año 2011, los metros cuadrados construidos aumentaron un 28%. Para llevarnos un panorama general, aquí les voy a poner la comparación antes de los 90 y después de los 90 de las universidades públicas, para que vean que sí se requiere más presupuesto. Ahora, el pasado 26 de octubre se firmó un acuerdo entre el presidente de la República y los rectores de las universidades. ¿Será que esto realmente va a solucionar el problema? Para ello, vamos a entrevistar a una persona experta en el tema. Ella es Adriana Salinas, del Observatorio Fiscal. Adriana Francisca Salinas Esteban, miembro del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, experta en asuntos de presupuesto público, profesora en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional. El pasado 26 de octubre se reunieron los rectores de las universidades públicas con el presidente de la República para tratar de solucionar el problema de falta de recursos para las universidades públicas. Se llegó a un acuerdo de 4 puntos. El primer punto está relacionado con el presupuesto para funcionamiento de las universidades públicas. ¿En qué consiste ese punto? Básicamente lo que se negoció es que para el 2019 se iba a dar el IPC más 3 puntos y para los siguientes 3 años IPC más 4 puntos. El segundo punto está relacionado con el presupuesto para inversión.
Básicamente lo que se acordó es que del presupuesto general de la Nación se tomarán 300.000 millones de pesos destinados para la inversión en las universidades públicas. El tercer punto tiene que ver con los excedentes del sector cooperativo para que vaya a las universidades, y el cuarto punto tiene que ver con presupuesto que se pretende sacar de los recursos del plan bienal de las regalías. Voy a referirme básicamente a los dos primeros puntos que creo que son los que más se han discutido en todos estos días. Del primer punto, como ya les explicó Juliet, efectivamente el dinero que se le gira a las universidades para funcionamiento no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque efectivamente las universidades ya no son exactamente las mismas. No son exactamente las mismas ¿en qué sentido? La cualificación de los docentes ha aumentado. Adicional, el salario mínimo no aumenta únicamente en el IPC, sino que aumenta más del IPC, y eso hace que estos recursos que están destinados a funcionamiento no alcancen. Lo que se prevé en el acuerdo, que es IPC más 3 y para el 2019 IPC más 4 en los siguientes 3 años, tampoco llega a ser absolutamente suficiente. Básicamente lo que uno esperaría aquí es que, claro, esto es un problema estructural, no es un problema que se haya generado en este gobierno, y por tanto deberían haber una serie de medidas estructurales, como la modificación de algunos de los artículos que relacionan o que mencionan financiamiento de las universidades en la Ley 30. Esa sería una forma, digamos, de solucionar de una forma más estructural este problema, que, vuelvo y les insisto, no ha sido un problema de este gobierno, sino que es un problema que se ha venido acumulando. Ahora, frente al presupuesto de inversión, ¿qué les podría mencionar? Desafortunadamente en el presupuesto general de la Nación, como lo publican y como lo presenta el Ministerio de Hacienda a las comisiones económicas del Congreso, no tiene un desglose que podamos conocer todos los ciudadanos. ¿Eso qué implica? Que nosotros solo podemos conocer en inversión rubros grandes. Y la pregunta que uno se podría hacer es: ¿a qué programas y en qué porcentajes va a ir dirigido ese presupuesto de los 2.284 billones? Ahora, también hay que aclarar que el acuerdo, cuando dice 300.000 millones adicionales, no especifica si adicionales al presupuesto de inversión que se le venía dando desde el 2018 a las universidades públicas o adicionales al presupuesto de funcionamiento. Entonces creo que en ese sentido habrá que hacer como una vigilancia para que el acuerdo se cumpla de acuerdo a la interpretación que se le da. Se le está dando en las universidades que son 300.000 millones adicionales a lo que se aprobó el año pasado para presupuesto de inversión. Después de este acuerdo, ¿qué ha pasado? Los estudiantes han seguido manifestándose, siguen en paro. Y básicamente, ¿por qué? Si ya se supone que hay un acuerdo donde hay más recursos. Pues como ya les había dicho, los recursos básicamente no son suficientes. Un acuerdo no puede subsanar un problema estructural. Es un primer avance y creo que eso hay que reconocerlo. Las reivindicaciones de los estudiantes es para subsanar el problema estructural. Han hecho, y yo creo que esto hay que resaltarlo, han hecho propuestas muy concretas en las mesas que se han sentado con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Hacienda para, de rubros específicos, tratar de solucionar algunos de los problemas puntuales para cerrar la financiación de este año en las universidades públicas. Y bueno, estas son las razones por las que el sistema de universidades públicas solicita que se revise el financiamiento de educación superior y se establezca un esquema que sí represente el crecimiento y las aspiraciones o metas que tienen las universidades públicas, que sí han cambiado a lo largo de todas estas décadas. Recuerden que hay muchos más videos como este en el canal para que se mantengan informados con temas muy interesantes, y las redes sociales aquí para que siempre estén actualizados. ¡Nos vemos!